Marjorie Almirón del grupo 1. Ahora le voy a explicar la semana 11 de la sesión 1, en el cual el problema nos dice: en una placa de metal, como en la figura adjunta que ven acá, cada punto tiene una determinada temperatura en grados centígrados. Además, la temperatura de cada punto, como ven, la temperatura 1, 2, 3 y 4, es el promedio de las 4 temperaturas más próximas que lo rodean. Ahora la A nos dice: formule la ecuación matricial que modela el sistema mostrado. Bueno, ahora vamos a resolver. A nos dice que quieren la ecuación matricial. Es igual a la temperatura 1 es igual a los que le rodean. 80, 60, temperatura 3, temperatura 2. Sería 60 más 80 más la temperatura 3 más la temperatura 2. La temperatura 2 viene a ser a 80 más 60. Me olvidaba todo esto entre 4. Acá continuamos con la temperatura 2 más la temperatura 4 más la temperatura 1. Todo sobre 4. La temperatura 3, como ven acá, lo que le rodea son el 30, el 10, la temperatura 1, la temperatura 4. También sobre 4. La temperatura 4 es igual a 30 más 10 más la temperatura 3 y la temperatura 2. Todo esto sobre 4. Bueno, ahora efectuamos. Este 4 pasa a multiplicar. Sería 4T1, temperatura 1, más menos la temperatura 3. Todo esto lo pasamos a restar. Menos la temperatura 2 es igual a 60 más 80 es igual a 140. Hacemos lo mismo con lo siguiente, pero ahora es 4 veces la temperatura 2. Y lo pasamos a restar. La temperatura 4 menos la temperatura 1 es igual a 140. Ahora el 4 también a la temperatura 3 pasa a multiplicar. 4 por la temperatura 3 menos la temperatura 1 menos la temperatura 4 es igual a acá 40. En el siguiente 4 pasa a multiplicar. 4 por la temperatura 4 es menos la temperatura 3 menos la temperatura 2 es igual a 40. Ahora, para hacer una matriz, como acá nos falta, vamos a completar con ceros en el siguiente. Entonces, como acá tenemos 4, temperatura 1, menos temperatura 2, menos temperatura 3, pero no hay temperatura 4, entonces lo completamos con 0, temperatura 4, igual a 140. Luego, acá ordenamos ya por columnas todas las temperaturas. Menos temperatura 1, más 4 temperatura 2, no hay temperatura 3, más 0 temperatura 3, menos temperatura 4 es igual a 140. En el siguiente hay menos temperatura 1, más temperatura, no hay temperatura 2, 0 temperatura 2, más 4 temperatura 3, menos temperatura 4 es igual a 40. En el siguiente sería, no hay temperatura 1, entonces ponemos 0 temperatura 1, menos temperatura 2, menos temperatura 3, más 4 temperatura 4 es igual a 40. Ahora, como nos piden acá, tenemos una ecuación matricial que ahorita lo vamos a separar, el cual sería las variables. Vamos a separar los coeficientes. La matriz coeficiente por la matriz variable es igual a la matriz de constantes. La matriz de coeficientes viene a ser esto: 4, lo que está delante de la variable. Acá sería menos 1, menos 1, 0, menos 1, 4, 0, menos 1, menos 1, 0, 4, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y 4. ¿Cuáles serían las variables? Sería temperatura 1, temperatura 2, 3 y 4. Acá lo ponemos. 1, 2, temperatura 3 y temperatura 4. Este sería A. Este sería X y este sería B. La constante viene a ser lo que está acá. Sería 140, 140, 40 y 40. Y este es igual a la inversa de A por X es igual a la inversa de B por B. Donde viene a ser X es igual a la inversa. Y esto sería la A. Ahora le voy a explicar el ejercicio B, el cual nos pide la matriz inversa. Como quedó en el otro, acá queda X igual a la matriz inversa por B.
Entonces, acá no nos dice qué método voy a usar de cofactores. Entonces, primero hallo la determinante. La determinante de toda la matriz viene a ser 192. Cuando la determinante es mayor a 0, existe inversa. Por lo tanto, para hallar el inverso solamente tengo que hallar los cofactores, luego la adjunta. La adjunta es igual a la transpuesta de los cofactores. Luego de esto, para hallar la inversa, es igual a 1 sobre la determinante, o sea, sería 1 sobre 192 por toda la adjunta. Ahí, y eso va a multiplicar a cada uno y hallo todo esto, que viene a ser la inversa. Entonces, para hallar los valores de la temperatura 1, 2, 3 y 4, solamente multiplico toda esta fila por toda esta columna. Y vendría a ser 115 entre 2. Igual, toda la segunda fila por la columna. Y viene a ser todo esto. Lo cual nos dice que la temperatura 1 vale 57,5, la temperatura 2 también 57,5, la temperatura 2 y la temperatura 3 vale 32,5 grados Celsius. Eso sería todo. Gracias.